Hermanos, pues hoy toca compartir el tema confianza en la desesperación. En lo personal es un tema aparentemente fácil, pero sinceramente es difícil al momento en el que toca poner por obra, al momento en el que toca realmente estar en el punto de confiar, en el punto de realmente vivirlo, porque muchas veces es fácil este tema de decirle a alguien más que confíe, pero pues nosotros cuando estamos en este punto, lo que menos hacemos o lo que menos recordamos al final de cuentas es confiar. Pero en este tema vamos a ver tres puntos en específico. Quiero que eh, vamos a ver esta parte de cuando no estamos confiando, cómo el miedo se vuelve un muro para nuestro avance espiritual. Vemos también que muchas veces cuando estamos hablando del tema de la confianza, siempre ponemos primero o luchamos o hacemos una lucha más bien entre mi palabra o lo que yo quiero o creo y la palabra de Dios. Y el tercer punto, mis hermanos, es la confianza en Dios como el único rescate y nuestra única ayuda como hijos de Dios. Entonces, como introducción, mis hermanos, sabemos que la confianza siempre es visto desde varias perspectivas, siempre es hablado, siempre es pronunciado por todos y esta situación de la confianza la entendemos entre comillas. eh, ¿Por qué? Porque cuando vemos a alguien más, vemos a un hermano que está padeciendo algo, siempre, ¿qué es lo primero que decimos cuando alguien está padeciendo algo? Confía en Dios, ok. O alguien nunca ha aplicado esa, ¿no? Creo que todos le hemos aplicado en algún momento la de confía en Dios. Pero hermanos, ¿qué pasa con nosotros cuando nosotros estamos en medio de un problema? Sí, viene alguien y nos dice confía en Dios, pero si nosotros ya lo compartimos, ¿por qué nosotros no lo vivimos? ¿Por qué es tan fácil decirlo, pero es difícil ponerlo por obra, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, no, aquí el punto no es solamente decirlo, sino realmente vivirlo, que nuestro día a día sea una dependencia completa en el Señor. Eh, Varios pasamos por situaciones laborales, económicos, de salud, familiares, personales, emocionales, o sea, muchas situaciones, ¿no? Pero dentro de todo esto, volvemos a lo mismo. Yo la puedo estar pasando súper mal, pero me encuentro con una hermana y, oye, es que esto, confía en Dios, ¿no? O sea, es esta como doble cara que estamos haciendo de ¿por qué lo hago, pero por qué no lo vivo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Entonces, son solo esos momentos en el que nosotros recordamos que existe el término o que existe esta parte de confiar en Dios. Son esos momentos específicos en el que sí tenemos bien claro que hay que confiar en Dios, ¿no? Entonces, nos pasamos buscando soluciones, salidas, que todo lo malo que está pasando sea express, al final de cuentas, pero sin ver realmente si lo que estamos pasando tiene un propósito divino o al final de cuentas son consecuencias de mis malas decisiones, de mis malos caminos que decidí tomar, ¿no? Al final de cuentas. Ahora, en este punto ya en el que estamos, junto, junto con la falta de confianza en Dios, existe otra parte por la cual nosotros pasamos que es al final todo lo opuesto de lo que deberíamos de hacer, que es la desconfianza y por naturaleza de la desconfianza nos lleva al miedo. Y el miedo es un lugar en el que nosotros ya estamos encerrados o completamente cegados de lo que deberíamos de hacer. ¿Por qué? Porque encontramos miles de caminos así alrededor, pero el único camino que nos ayuda a salir de realmente este problema es el que no vemos. O sea, el miedo nos cega, nos deja ciegos completamente del camino que debemos de tomar, el camino correcto. Entonces, ¿qué es el miedo? El miedo es una emoción natural, es una emoción, una situación humana que se desencadena ante la percepción de un peligro o amenaza, ya sea real o imaginario.
Sabemos que cuando estamos con miedo, incluso tenemos pensamientos o sobrepensamos muchas cosas que tal vez nunca van a pasar, que tal vez no son reales, ¿no? Al final de cuentas, pero están los pensamientos, nosotros lo hacemos algo real dentro de nuestra mente. Entonces, el miedo es una respuesta de supervivencia que nos está preparando o aparentemente nos prepara a enfrentar situaciones que nos van a hacer daño, ¿no? Entonces, dentro del miedo encontramos una respuesta fisiológica, emocional, cognitiva y conductual. En la fisiológica, cuando tenemos miedo, se nos acelera el corazón, nuestra respiración se agita, tensión, muchas situaciones físicas que nos pasan en el cuerpo cuando tenemos miedo. Emocional, angustia, ansiedad. En la cognitiva, pensamientos negativos, lo que mencionábamos, preocupaciones y pensamientos catastróficos. Conductual, el miedo nos lleva a huir de una situación, nos lleva a evitar o incluso nos paraliza en medio de la situación, ¿no? No nos permite movernos o no nos permite actuar correctamente a como deberíamos. Entonces, cuando estamos con miedo, hablando ya en un tema más espiritual, hermanos, ¿quién nos hace pensar cosas negativas? ¿Quién es el que nos abruma la mente? ¿Quién nos ataca haciéndonos creer que no tenemos una salida? Amén. Entonces, nos hace creer incluso que aunque si hacemos cosas malas, Dios nos castiga. Esa es como la típica. Si hacemos cosas buenas, nos hace pensar que Dios nos castiga porque estamos pasando por algo malo, aunque estamos haciendo las cosas bien a nuestros ojos, ¿no? Entonces, esta situación nos encierra en un punto en el que solamente vemos que somos malos y por consiguiente nos hacemos a un Dios malo, nos hacemos a la idea de un Dios malo, ¿no? Porque estamos encerrados en esta situación del miedo, de la inseguridad, pues no hay esperanza en nada al final de cuentas. Entonces, pero hermanos, el Dios que nos quieren hacer o que el enemigo nos quiere hacer ver, ese Dios malo sabemos que no existe al final de cuentas. Sabemos que Dios es bueno y sabemos que aunque todos nos juntemos, todo el mundo se junte, no va a ser y no va a alcanzar el nivel de bondad que es Dios. Entonces, todo tiene un propósito. Por eso esta parte de que nos toca ver si es una situación con un propósito divino o una consecuencia de nuestros actos. Ahora, por el contrario del miedo, está la confianza. La confianza es la creencia firme o pues nos da la seguridad de en alguien, algo o incluso pues en el término general en uno mismo y pues crea esta esperanza de que una persona o alguien o algo actuará en la forma en la que se espera, con una relación de cercanía y confianza en otros. La confianza también puede referirse a la seguridad en uno mismo, la capacidad de confiar en las propias habilidades y decisiones. Esta es nada más la descripción de lo que es la confianza. Entonces, tenemos la confianza en uno mismo, tenemos la confianza en los demás y la parte de la confianza como un proceso. Aparto estos tres puntos, porque conforme vamos a ir avanzando, vamos a ir hablando un poco sobre esto. La confianza en uno mismo hace referencia a la seguridad en nuestras propias habilidades y decisiones. Entonces, vamos a la confianza en los demás. La confianza en los demás se basa en la creencia de que las personas serán honestas y capaces. Y la confianza como un proceso se construye con el tiempo a través de la honestidad y la transparencia y el cumplimiento de las expectativas. Entonces, para poder entrar ya ahora a nuestro primer punto, ya teniendo como estos tres significados o estas tres definiciones cortitas sobre la confianza, quiero que entremos al primer punto, que es el miedo como un muro a mi avance espiritual. ¿Me pueden acompañar en Salmos 143, 4, por favor, en la versión que tengan? Eso sí, vamos a movernos mucho en la Biblia, hermanos, así que
no se desesperen. Amén. Dice, yo voy a leer en la versión NTV. Dice, estoy perdiendo toda esperanza, quedo paralizado de miedo. En este versículo vemos cómo el salmista, cómo el rey David se demuestra con angustia, se demuestra con desánimo, se demuestra con desesperación, pero también vemos cómo él espiritualmente está débil, cómo su corazón nos muestra estar desolado, nos muestra estar triste, nos muestra simplemente sin esperanzas. Aquí vemos un tiempo de súplica del rey David a Dios. ¿Para qué? Para que tenga misericordia de él. ¿Para qué? Para que Dios guíe a David en este proceso en el que está pasando. Ahora, ¿qué tanta diferencia hay entre el rey David y nosotros cuando estamos en medio de una situación? ¿Por qué él, siendo el rey David, muestra su debilidad ante Dios? Porque él comprende que necesita de Dios para poder hacer las cosas correctamente. Sabe que Dios es el único que lo puede ayudar en medio de una situación. Ahora, hermanos, cuando tenemos miedo, y ahora sí, desde la experiencia, pienso en todo menos en lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? Lo primero a quien debo correr es a Dios. Pero ¿qué hago? ¿Tengo miedo? Voy a ir con mi amigo, ¿no? ¿Tengo miedo? En el trabajo, ¿tengo miedo? Me escondo en cualquier otro lado, me distraigo, lo que sea, ¿no? Pero lo correcto es la palabra de Dios. Es el único camino correcto que nosotros tenemos, la única dirección que nos va a llevar a una verdadera solución en medio de la situación que estemos pasando, en medio de este temor. Ahora, si venimos caminando como la palabra nos dice, aunque nosotros tengamos dificultades para obedecer, dificultades de estudiar la palabra, de poner por obra, vamos a un paso lento, ¿no? Pongamos este ejemplo de que espiritualmente vamos a un paso lento, pero vamos avanzando. ¿Qué pasa cuando aparece el miedo? Simplemente nos bloquea el camino. ¿Y qué pasa cuando nos bloquea el camino? Pongamos este ejemplo ahora sí, aprovechando las lluvias y las inundaciones. Que un carrito en la calle, ahí va, ¿no? En medio de la inundación. ¿Qué pasa cuando viene una corriente fuerte de golpe? Se detiene, o sea, uno se detiene y se bloquea, ¿no? Ya no sabe uno qué hacer al final de cuentas. Entonces, nos detenemos bruscamente, ¿no? Entonces, de por sí ya nos venía costando avanzar, de por sí ya veníamos como se dice, a vuelta de rueda, avanzando. Y nos topamos con esto y nos frenamos. Ahora, esta situación nos vuelve más caótico todo. De por sí ya estábamos en una situación difícil, esto nos vuelve más caótico todo todavía, ¿no? Ahora, incluso en esos caminos, en ese punto en el que buscamos el camino de Dios y buscamos hacerlo correctamente, nuestra idea siempre busca una solución rápida. Queremos que un chasquido de dedos y ya se solucionó todo el problema, ¿no? ¿No? Pero, ¿por qué nos olvidamos precisamente en esos momentos? Entonces, temerosos de una situación o de algo que nos preocupa, ¿creemos realmente que Dios está con nosotros? ¿O solo creo que Dios está conmigo cuando no estoy en un problema, en una situación? ¿No? Entonces, ¿qué pasa con Dios? Simplemente nos deja y estás en un problema, hay que te vaya bien. ¿O somos nosotros los que nos alejamos de Dios? Entonces, ¿podemos creer que Dios no nos ha abandonado en medio de un problema que estemos pasando, de alguna situación? Ahora, Dios sí está ahí. Dios está con nosotros en todo tiempo. El problema somos nosotros, el problema no es Dios, al final de cuentas. ¿Por qué? Porque lo ignoramos o nos sentimos nosotros lo suficientemente capaces o fuertes de hacer todo, de solucionarlo todo al final de cuentas, ¿no? Hacemos a un lado a Dios cuando Dios no
Él no ha dado un paso, usando esta como una forma muy gráfica, Él no ha dado un paso hacia un lado para alejarse. Él sigue en su lugar. Nosotros lo hemos apartado de nosotros. Entonces, tomamos esta parte en la que nos sentimos más capaces que Él, más sabios que Él, incluso podríamos decir que más poderosos que Él, como para decir que tenemos una situación en control y que no podemos o no necesitamos depender de Él en medio de este problema, pero realmente olvidamos que quien puede hacer todo es Él, quien nos puede ayudar es Él y que está con nosotros. Simplemente nosotros necesitamos acordarnos de Él, ¿no? Entonces, en medio del miedo, para mal nuestro, nos olvidamos de Dios. Para mal nuestro, vemos todos los caminos posibles, menos el camino que realmente nos va a ayudar. Vemos hacia acá, pero no vemos hacia allá. Entonces, hay que tener presente o tener en cuenta esta situación, hermanos. Sea la situación de salud, lo que sea que estemos pasando, tener presente que Dios está con nosotros. No nos hagamos esas ideas, ¿no? De que, pues es que la neta la regué y Dios no me va a hacer caso, ¿no? Dios ya me dejó. Y por eso lo estoy pasando mal, porque Dios ya me dejó, me abandonó al final de cuentas, ¿no? Pero aquí entramos de nuevo a esta parte de, para irnos al segundo punto, de poner en juego o querer jugar con Dios usando mi palabra y lo que yo creo que soy capaz contra la palabra de Dios, lo que me dice que Él debo de hacer. Entonces, ese es el punto número 2, mi palabra contra la de Dios. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Hermanos, aquí quiero que me digan, al inicio del capítulo trae un título. La versión que tengan, a ver, ¿qué título trae? ¿Me pueden compartir qué título trae? ¿Algún otro? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Bueno, aquí dice que, bueno, voy a leer el texto y luego veo los otros títulos. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Tenemos títulos que nos dice exhortación a la obediencia, otro que dice confianza en el Señor, otro que dice exhortación a la sabiduría y pues otras ventajas de la sabiduría. Entonces, aún con todos estos títulos encontrados, aunque puede que se escriba de distinta manera, se escuchen diferente o nos den una idea diferente, sabemos que nos lleva al mismo punto, que esta es la dependencia de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que la sabiduría es Dios y nos la da Dios en medio de una situación. La confianza debemos de tenerla en Dios. ¿Y la obediencia a quién debe de ser? Entonces, ¿en quién se centra este punto al final de cuentas? En Dios. Ahora, muchas veces todo esto se nos vuelve algo complicado. E incluso dudamos de que Dios sea capaz de cumplir en nosotros sus promesas. ¿Pero por qué? Porque nosotros ponemos a Dios en un nivel igual que nosotros. Entonces, como nosotros no somos capaces de cumplir alguna promesa o X situación, creemos que Dios no puede cumplir en nosotros como nosotros fallamos, ¿no? Entonces, cuando dudamos con todo esto, lo que automáticamente hacemos es empezar a depender de nosotros mismos, porque no creemos capaz a Dios de hacer algo en nosotros. Empezamos a confiar en nosotros, empezamos a escucharnos a nosotros y nuestro actuar se vuelve completamente opuesta a lo que nos dice la palabra, a lo que nos está enseñando Dios a través de su palabra. Entonces, por lo que a partir de aquí nos empezamos a sentir capaces, fuertes y todo mejor que Dios. Pero en muchas ocasiones vemos que las cosas empiezan a marchar mal. Y aún así, sabiendo que las cosas van mal, ¿qué resultado podemos encontrar? ¿Qué resultado podemos ver en un caminar
que tomé una decisión, no salió, ya estaba mal, se puso peor, y vuelvo a escucharme a mí, vuelvo a depender de mí, y la situación no mejora y se pone todavía peor. Hermanos, pasando todo esto por depender de mí, ¿qué resultado puedo tener al final? ¿Un premio o una consecuencia a mis actos? Recordemos que tiene consecuencias. O sea, todo lo que hagamos al final de cuentas tiene consecuencias. Y vamos a ver también eh, cómo Dios nos habla sobre estas consecuencias, sobre depender de nosotros y depender de Él, sobre escucharnos a nosotros y escucharlo a Él. Entonces, aquí, tanta es nuestra necedad que sabiendo todo esto, seguimos por este camino. ¿Hasta qué punto tenemos que llegar para entender que Dios no nos llama a depender de nosotros? Jeremías 17, 5, 6. ¿Alguien me apoya, por favor, ahí? Amén. Ahora, aquí claramente el Señor, con este versículo o estos versículos, no está implícito, pero nos llama a confiar en Él. ¿Por qué? Porque nos está mostrando lo opuesto, el hombre que confía en el hombre, el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Y sobre eso nos dice qué va a pasar, la consecuencia al final de cuentas, ¿no? Ahora, eh, nos muestra en qué nos convertiremos si no estamos haciendo u obedeciendo su palabra. Y es muy claro, considero que es muy claro el texto, lo que Dios nos dice. Creo que no hay que hacer como un estudio tan profundo, porque son palabras claras, son palabras digeribles. ¿O qué cosa no entendemos de ahí? ¿Qué es lo que no podríamos entender de ahí? Considero que está todo claro, ¿no? Ahora, si somos sabios, eh, perdón, si nos apoyamos en el Señor, somos sabios. Si nos apoyamos en nuestra prudencia, ¿cómo nos llama? ¿Qué título nos da? Necios. Hay una versión que dice malditos, ¿no? Entonces, ahora, si nos apoyamos en el Señor, somos obedientes. Si hacemos lo contrario, somos desobedientes, somos seres hostiles que estamos cerrados a solo aceptar, escuchar lo que nos endulce el oído, lo que queremos oír o lo que yo creo que necesito oír, ¿no? Ahora, esta parte no nos da la solución todavía tan puntual, no nos da completa la solución, por así decirlo. Y esta situación de lo que dice el versículo todavía no soluciona nuestro problema en su totalidad. El problema está. Pero en esta necedad nosotros seguimos siendo arbustos secos, seguimos siendo plantas, ahora sí, plantas raquíticas, ramitas al final de cuentas, ¿no? No sé si han encontrado plantas secas que a veces nada más le pasas un dedo y ¡pra! Se desarma solito, ¿no? Entonces, así de débiles somos nosotros al final de cuentas cuando estamos alejados de Dios. Entonces, pero aquí Dios nos dice la advertencia, nos dice la consecuencia. Pero sobre este mismo capítulo, al siguiente versículo, en el 7 y 8, nos habla de lo bueno. Aquí nos dijo de lo que pasa cuando no confiamos, de lo que no debemos hacer. Ahora, los siguientes versículos dice, pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y su confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río con raíces que se hunden en las aguas
A esos árboles no les afecta el calor, ni temen largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Entonces, ya nos habló el Señor en el versículo 5 y 6. ¿Qué nos dice en el 7 y 8? Es todo lo opuesto, ¿no? Todo lo opuesto. Notamos ahora beneficios de ser seres dependientes de Dios. En lugar de ser un arbusto seco, ahora somos árboles verdes, árboles frondosos que incluso dan frutos. Que en lugar de estar en lugares de sequía, estamos junto al río. Entonces, teniendo estas dos referencias, esta es como la abrumadora o abismal diferencia entre mi palabra y la palabra de Dios, entre confiar en mí y confiar en Dios. ¿A dónde me lleva confiar en mí? Al barranco. ¿No? Nos lleva a quebrarnos prácticamente, a no ser eh, algo bueno. Confiar en Dios nos lleva a hacer todo lo bueno, a dar frutos incluso. No sé si han ido a ríos y están estos árboles que una sombra impresionante y, o sea, hermanos, ¿qué queremos ser? Exacto. Entonces, aquí, ahora por este lado, allá nos decía malditos. Y acá, ¿cómo nos dice? Benditos, ¿no? Entonces, la dependencia de Dios hace que nos llame benditos. Y no solo nos llama benditos, nos bendice realmente el Señor. Ahora, es una acción de parte de Él que sabemos que solo Él puede hacer, ¿no? Es un regalo que solo Él nos puede dar. Y pues, en teoría, con esto deberíamos tener claro qué es lo que debemos de hacer. Debemos de no complicarnos, deberíamos de hacer lo correcto y simplemente ahora tenemos estos dos caminos. Ya redujimos de este encierro del miedo, de tantos caminos, redujimos a dos caminos. El camino de confiar en mí y el camino de confiar en Dios. Ya, gracias a Dios, simplificamos a dos opciones esto, ¿no? Ahora, tomamos nuestro camino, vamos a tener problemas, situaciones, vamos a ir de mal en peor y caos. Si tomamos el camino de Dios, vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades. Lo mismo, por así decirlo. Los problemas no van a terminar rápido, ¿no? Pero significa que estando con Dios, toda esta situación ahora tiene un propósito. ¿Por qué? Porque mis problemas, con mis decisiones, es un camino sin sentido, un camino a la muerte al final de cuentas, ¿no? Pero cuando tomamos el camino de Dios, es un camino a la eternidad, es un camino en busca de seguirlo a Él, ¿no? Entonces, ahora tiene un propósito divino el que estemos pasando estos problemas que cada uno pueda tener o que probablemente pueda tener, que ahorita tal vez no lo tenga, pero pues el Señor obra de distintas maneras en cada uno. Entonces, ahora por lo menos no sé qué quiere el Señor de mí en el sentido de cuál es como el final, el desenlace de lo que estoy pasando. Pero ahora sé que Dios sí es el que está guiando toda esta situación, ¿no? Entonces, veamos que esta parte ahora como guía el Señor. Y veamos también cómo ahora caminando en esta parte del camino del Señor se vuelve, o más bien todo el tiempo es, pero ahora sí podemos ver a la confianza de Dios como un único rescate. Entendemos que es Dios el único que nos puede ayudar. No esperemos que ahorita tengo una enfermedad y ya, 5 minutos, listo, ¿no? Y porque a mí me pasó, le va a pasar a alguien más y le va a pasar así. El Señor obra de distinta manera en cada uno de nosotros. Entonces debemos de aprender a que el Señor a todos nos ama por igual, pero a todos nos moldea, por así decirlo, o nos da un proceso diferente a cada uno. Ahora, ya que entendimos este tema de la dependencia de estar solo en Dios,
vamos a ver la forma en la que podríamos ser rescatados de esta desesperanza y pues entendemos lo que debemos hacer, entendemos lo que no debemos hacer, entendemos las consecuencias de lo malo y las consecuencias de lo bueno. Hemos comprendido cuál es el camino a tomar, hemos entendido qué es lo que hay que hacer y pues sabemos que a pesar de cualquier cosa, Dios nos bendice. Tal vez muchas veces es difícil estar en una enfermedad y llamarlo bendición. Es muy difícil llamar bendición a una enfermedad. Pero recordemos, no sabemos Dios cómo está tratando con nosotros. Al final el Señor nos va a hacer madurar en medio de alguna situación que nos haga pasar. Como decía, laboral, económico, lo que sea. Tal vez nuestro ídolo es el dinero. Y ahora sí, nos va a dar por ahí para moldearnos, para trabajar con nosotros esta parte, ¿no? Entonces, en medio de un problema, vemos en qué nos dice Dios en Romanos 15:13, donde nos dice su palabra. Le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él, entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Cuando nuestro camino está alineado a la voluntad de Dios, es Él nuestra esperanza, es nuestra única esperanza. Porque en el mundo puede que encontremos falsas esperanzas o son falsas, son esperanzas temporales. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando mi esperanza está, no sé, en mi hermano de sangre? Al final sabemos que Él es igual que nosotros. Y si mi esperanza está en Él y un día Él no está, ya, se acabó todo, ¿no? En el trabajo, mi esperanza está en que mi jefe me va me va a dar un aumento, me va a mover ajá. Entonces, ¿y qué pasa si al final dicen, no, pues es que el jefe se tuvo que ir a otro lado, se fue a trabajar a otro lado y entró otro, ¿no? Ahí se llevó tu esperanza, ahí se fue. Ahora sí, se fue él y no te llevó al final de cuentas, como para decir, sí, vente conmigo y aquí voy a seguir siendo tu esperanza, yo aquí te doy el aumento que querías. No. Entonces, cuando confiamos y dependemos y seguimos la voluntad de Dios, es Él nuestra esperanza. Sabemos que Dios está con nosotros, sabemos que Dios no nos va a fallar y pues humanamente no entendemos esta parte en la que al Dios ser nuestra esperanza, nosotros encontramos gozo, nosotros encontramos paz, encontramos alegría. Y seguimos en la situación difícil, seguimos en esta enfermedad o preocupaciones que podamos traer, pero no desaparecen. La preocupación está ahí. La diferencia es que ahora me siento en paz. La diferencia es que ahora tengo gozo. Y esto no es así, por usar esta expresión, esto no es por arte de magia. Esto es el proceso que el Señor ha querido que cada uno de nosotros tenga. Entonces, siendo Él nuestra fuente de esperanza, es Él quien nos llena de Él. Es Él quien nos lleva a buscar lo correcto. Entonces, el problema no desaparece de un día a otro. El problema está. La diferencia es que ahora el problema no ocupa el primer lugar en mi vida. El problema pasa a un segundo plano y Dios está ocupando el primer lugar en mi vida. Entonces, ¿por qué? A esto quiero llegar que entonces el problema, aunque esté, ya no nos afecta. Podemos tener pensamientos, nos acordamos del problema, pero ya no caemos ante el problema.
Es Dios quien nos está sosteniendo en medio de esta situación. Entonces ya no se vuelve algo prioritario. Dios, al volverse nuestra prioridad, empuja el problema hacia un lugar que no debe de estar. Tal vez podamos tener estos como espacios en la mente o incluso en el corazón que nosotros le dábamos a las problemáticas, a los problemas de la vida. Pero son espacios que no deberían de llenarse por esas situaciones. Son espacios que le corresponden a Dios. Entonces, al estar Dios en esos espacios, pues viene todo esto, se desencadena todo esto del gozo, la paz, la alegría, el descanso, porque a veces, incluso para dormir, ¿quién no ha tenido un problema y que ya se echó 2 horas en la cama que no puede dormir por estar pensando en el problema, ¿no? Entonces, Dios nos da como este tranquilizante, esta paz al final de cuentas, en el que nosotros no entendemos y no lo vamos a entender y no tenemos por qué preocuparnos en quererlo entender. Simplemente es Dios obrando, simplemente es Dios dándonos esta como solución eh, en el momento. ¿Por qué? Porque en el proceso va a ir haciendo esta parte. Imaginemos como cuando estamos colando algo. Cuando colamos no pasa todo de golpe, va pasando de poco en poco. Y va quedando lo que no queremos o lo que no necesitamos y solo pasa lo que sí necesitamos, ¿no? Lo que sí nos va a servir al final de cuentas. Entonces, lo que queda o lo que va quedando en este proceso va a ser solo lo bueno. Dios permite que entonces a través de estos procesos vayan quedando cosas buenas, vayan llenándonos de lo que sí debemos llenarnos y pensar o preocuparnos de lo que sí debemos preocuparnos, que es la palabra, es estudiar la palabra de Dios. Entonces, y recordemos, estos procesos nos pueden llevar días, semanas, meses, años, pero es Dios quien tiene el control de esta situación. Eso no tenemos que olvidarlo, hermanos. Eso es lo que sí podemos estar seguros y de lo que sí podemos depender y debemos de tener nuestra esperanza en ello, que Dios no nos va a fallar. Nunca nos va a fallar el Señor. Entonces, ¿y de qué manera podemos nosotros tener esta seguridad? ¿O cómo podemos nosotros saber que nuestra esperanza está en Dios? ¿Mediante qué podemos tener esta seguridad de que Dios está con nosotros y es quien nos está ayudando? ¿Quién nos ayuda? Amén. Entonces, no nos olvidemos que ahora sí tenemos línea directa con el Señor. Tenemos línea directa con el Señor a través del Espíritu Santo, hermanos. Entonces, en medio de lo que estemos pasando, doblar rodillas y el Señor está ahí, pues pronto, ¿no? Para escucharnos. Ahora, Marcos 4:40. Aquí vemos esperanza en medio de la tormenta. Es este versículo que dice, luego Él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Quién es el que pregunta? ¿Quién está preguntando ahí? Amén. Es el Señor. Y luego hace una segunda pregunta. ¿Todavía no tienen fe? Entonces, si nuestra confianza, hermanos, en el Señor, nuestra confianza en el Padre, no es porque yo quise confiar en el Padre, no es porque yo fui capaz de confiar en el Padre, no es porque yo me esforcé y yo hice el mérito de confiar para poder confiar en el Padre. No, sabemos que no somos capaces, eh, no llegamos a eso, hermanos. No somos nosotros quienes hacemos eso. Es así, por medio de la fe, nosotros podemos decir que fuimos salvos. El Señor nos salvó. Y por medio de la fe, podemos creer que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Nosotros no fuimos salvos porque hicimos algo. Fue el Señor quien hizo toda la obra para nosotros poder ser llamados hijos de Dios y poder ser salvos. Ahora,
Es nuestra fe la que nos ayuda a depender de aquel, pues en Dios, quien tiene el control de todas las cosas. Quiero poner como este ejemplo. Cuando empezamos a andar en el camino como cristianos, en el camino de Cristo, nos olvidamos que es Él quien nos va guiando. Nos olvidamos que Él, ahora sí, Él conoce al derecho y al revés el camino y padecimientos, y Él conoce bien todo. Él conoce. Supongamos que vamos en un coche y yo voy manejando y mi copiloto es el Señor Jesús, ¿no? Pero como yo voy manejando, yo quiero llevar la dirección del carro. Y aunque me diga, ¿sabes qué? Vas a pasar por acá. Hay 3 baches, pero ah, pasas. No hay mayor cosa. Pero yo no quiero pasar el bache. Me agarro otro camino, ¿no? Entonces, llegamos a ese punto de que sabemos que es el Señor el que conoce y nos conoce. Y este caminar que llevamos de cristianos lo conoce súper bien. Pero ¿por qué no confiamos en el que hizo este camino? ¿Por qué no confiamos en el Señor que es el que nos va guiando? Porque nuestro orgullo no nos deja depender del Señor. Regresamos a esta parte, o sea, retrocedimos como un poquito. ¿Por qué? Porque siempre vamos a luchar contra nuestro orgullo también. Cuando empezamos, aquí va una parte un hilo muy delgado, una línea muy delgada. Cuando empezamos a confiar y sabemos de qué se trata confiar, podemos llegar al punto de ser soberbios. ¿Por qué? Porque es como esta parte que muy conocido, ¿no? De que puede alguien conocer mucho de Dios, pero no conoce a Dios. Aquí lo mismo. Yo puedo decir y sé lo que es confiar en Dios, pero no suelto, ¿no? Sí, hermano, no, sí, pues que yo confío en el Señor, pero aquí no está mi hermano y yo solito, ¿no? Yo me mando. Entonces, no intentamos competir contra el Señor. Nadie le va a ganar al Señor. Y recordemos que anteriormente ya nos dijo las consecuencias. Nos dijo que podemos ser malditos si somos desobedientes y qué pasa si le obedecemos al final. Entonces, no intentamos sentirnos más sabios que el Padre. No intentemos sentirnos más capaces que el Padre. ¿Nosotros qué hemos creado? ¿Y el Señor qué creó? ¿Todo contra nada? Entonces, ¿quiénes somos nosotros para sentirnos entonces capaces de competir? Que nuestro orgullo nos haga ver, o nos haga querer ver más bien que somos más sabios que el Padre. Y para esto, nada más quería hacer como este énfasis del orgullo, hermanos, de la soberbia. Tengamos cuidado con esto. No juguemos, no intentemos tentar al Señor. No juguemos con estas cosas con el Señor, ¿no? Al contrario, siempre procuremos mantenernos en humildad, mantenernos rendidos a Él, ante Él. Y pues Él sabe por dónde nos va a hacer pasar. Caminos a veces buenos, mayormente a nuestros ojos malos, pero que realmente son buenos para nosotros, ¿no? Ahora, cuando estemos en medio de estos caminos a nuestros ojos malos, pero para Dios bueno, porque lo necesitamos, eh, es este recordatorio que ya anteriormente vimos en Salmos 16:8, pero ahora nos dice en Juan 6:20, nos dice, no tengan miedo, yo estoy acá. Anteriormente nos dijo, yo estoy acá, yo estoy contigo, en medio del problema. Ahora nos dice, yo estoy acá en la solución. Entonces, veamos entonces cómo es de importante recordar
que el Señor está con nosotros. Y no solo recordarlo, sino realmente creer que el Señor está con nosotros, que es Él quien nos está llevando por situación. Ahora, lo que sí también podemos ver es que esta es una de las promesas más seguras que el Señor nos hace, que Él no nos va a abandonar, que es Él quien va a estar en medio de las tribulaciones, en medio de los pensamientos que nos hagan creer que Él no es lo suficientemente para nosotros. Él está ahí y Él no nos deja. Y nosotros le fallamos y Él no nos deja. Y en medio de esta falla volvemos a fallarle y Él no nos deja. Entonces, hermanos, Dios no se aparta de nosotros cuando ya nos ha salvado. El Señor no se va a alejar de nosotros. Entonces, en medio de cualquier momento, cualquier problema que aparentemente, según nosotros, es lo peor que podemos estar pasando, Él lo ha dicho: estoy con ustedes, estoy contigo. No nos va a dejar solos, no se va a olvidar de nosotros, no estamos a la deriva, no, estando con Él no nos falta nada. Solo una cosa nos hace falta, por así decirlo, que es acordarnos que Él ya nos dio esa promesa. En medio del problema, Él nos dio esa promesa. ¿Qué nos dice? No tengan miedo. ¿Qué pasó? ¿Qué estábamos hablando al inicio sobre el miedo? Nos aleja del Señor al final, ¿no? Entonces, no tengan miedo, yo estoy acá, confiemos en Él. Entonces, desde este punto, podemos ver que desde el inicio el Señor nos dice: confía en mí. Y en esta parte nos dice: confía en mí. ¿Qué parte de todo esto no entendemos o nos cuesta entender que debemos de confiar en Él? Y podemos ver muchos textos más sobre la Biblia que nos habla de la confianza, o incluso nos da, eh, ahora sí, nos cuenta situaciones de profetas y en el que llama a confiar, llama a depender. Y pues ahora sí que, ¿quién de acá ha sido perseguido como para decir que Dios no está con nosotros? No, o sea, sabemos que con los hermanos que están siendo perseguidos, Dios está con ellos. Pero, y así mismo está con nosotros. Nosotros no somos perseguidos. Tal vez yo solo estoy luchando conmigo mismo y mis pensamientos, pero Dios dice: estoy ahí. Dios no nos abandona. No por no ser perseguido, te va a decir: ¿sabes qué? Espérame tantito. Voy a atender al que está siendo perseguido y luego vengo, ¿no? Ahora sí, haz tu cita y nos vemos con calma otro día, ¿no? No, el Señor está todo el tiempo con nosotros. Entonces, para ir concluyendo esto, hermanos, la palabra misma nos dice en Filipenses 4:6, dice: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. ¿Y qué es todo? Todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Debemos ser agradecidos, hermanos. Eh, y es difícil estar en medio de una situación que nosotros no quisiéramos estar. Sabemos que en la tierra no vamos a encontrar esperanza en nada. Sabemos que las cosas que están en esta tierra son igual de débiles que nosotros. Y pues que incluso nos podría llevar a cosas peores, ¿no? Debemos de tener cuidado en no sentirnos más sabios que Dios y no busquemos hacer nuestra voluntad. Busquemos la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque es perfecta, es buena. Y Él nos ha dicho que no confiar en Él y depender de nosotros simplemente nos lleva a hacer estos árboles secos, nos lleva a prácticamente un árbol seco es muerte. El árbol seco está muerto. Entonces, no,
Amén. Entonces, podemos ver que Él no nos pide mayor cosa, nos pide tener fe en Él. Y esa fe en Él es dependencia. Y esa dependencia es gozo, es paz. No es cero problemas. Y como decíamos, puede que hayan más problemas, a nuestros ojos más problemas, pero que en su propósito nos va a ir moldeando, nos va a ir transformando. No procuremos sentirnos importantes. ¿Por qué? Porque Él no espera que nosotros dependamos de nosotros. No nos pide eso. Es todo lo contrario. Entonces, vemos que depender de Dios es bendición. Depender de nosotros es maldición. ¿A quién le gustaría maldición en su vida? Creo que nadie, ¿no? Entonces, hermanos, aquí está claro con estos textos o con esta palabra que el Señor nos dice, que nos deleitemos en Él. No necesitamos más. A veces vemos al vecino que es que la neta tiene un buen trabajo y se acaba de comprar otro carro y ahora tiene 2 carros de agencia. Ajá, ¿no? Y él no cree en Dios. Entonces, hermanos, no podemos nosotros enfocarnos en eso. No podemos simplemente eh, desear esas cosas o tener nuestra esperanza en lo de acá, ¿no? Recuerden que nuestro lugar no es en esta tierra. Nuestro lugar es en la eternidad con el Señor. Entonces nuestra vista debe estar enfocada en el Señor. Ajá, entonces confiar en Él es bendición. Confiar en Él nos va a dar bendición. Entonces, si estamos pasando por algún problema, considero que todos tenemos alguna situación que tenemos en la cabeza de salud, o incluso no necesariamente nosotros, tal vez algunos amigos, conocidos o mismos hermanos acá, que pueden estar pasando alguna situación. Eh, Primero, no nos olvidemos de orar por, por, por nuestros hermanos, pues que tal vez no sabemos qué están pasando, ¿no? Pero orar por ellos, eh, sí, orar al Señor, ahí dice por todo, pero considero que es importante también por todos. Somos una familia en Cristo, hermanos. No nos olvidemos de quienes están padeciendo. El hecho de que yo no esté padeciendo algo no quiere decir que alguien no esté padeciendo. Entonces, acordarnos de nuestros hermanos y pues a quien no le gustaría que eh, nuestro hermano que está pasando alguna situación se sintiera en paz, que pudiera descansar, que estuviera a gozo. ¿Por qué? Porque al menos a mí me gustaría que si algún día llego a tener una situación muy fuerte, oraran por mí, por eso, ¿no? Entonces, no nos olvidemos de nuestros hermanos, de que estén pasando por alguna situación complicada y pues autoexaminarnos cómo está nuestra fe. Si nuestra fe nos ayuda a depender de Dios o si vemos que estamos dependiendo de nosotros, pues qué está pasando con nuestra fe, ¿no? Hay que tener cuidado, es bueno autoexaminarnos con esto. Entonces, no esperemos que las cosas se hagan como nosotros queremos, cuando queremos y como queremos. Y aunque las cosas parezcan marchar como esperamos, recuerden que siempre el Señor nos va a sacar de ese plan que nosotros ya hicimos y nos va a poner en un camino mejor. Y no esperen estar preparados, no esperemos estar preparados para ese cambio de planes. Al final es el Señor el que en el camino nos va a ir ayudando y nos va a ir acomodando a conforme nosotros debemos ser acomodados. Dios nos ha dado su palabra, nos ha dicho que no nos preocupemos y que debemos orar por todo. Él está puesto para oírnos, pero solo debemos de ser agradecidos únicamente por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él hace. Y pues recordemos que todo esto no es por nuestras fuerzas, no es por nuestra conciencia, no es porque soy buena gente, no es porque eh, soy capaz de hacer cualquier cosa que se me aparezca en el camino.
Recordemos que es Dios quien nos auxilia por medio de nuestra fe en Cristo, teniendo todo tiempo la ayuda del Espíritu Santo para así poder estar bien y ser agradables ante los ojos del Padre. Amén. Pues oramos, mis hermanos, para despedirnos. Padre, Señor, este tema, sabes, Padre, que para mí ha sido un tanto complicado, en el sentido de que sabes tú mi situación y pues ahora hablar de este tema al principio fue muy difícil porque pues realmente yo no estaba confiando en ti, Padre. Y no digo que ahora confío en ti plenamente, pero Padre, a través de tu palabra me has ayudado a ver mis errores, me has ayudado a ver qué necesito y asimismo me has advertido, Señor, de las situaciones que pueden pasar si no confío en ti. Padre, pues con esta palabra que mis hermanos también que estén pasando algún momento difícil o que traigan pensamientos incluso, Señor, eh, que no, que no les edifique, Padre. Ayúdales por medio de tu Espíritu Santo a recordarles que tú estás con ellos, que no los has abandonado, que no te has olvidado de ellos, Padre. Simplemente eh, hay que hacer ver el error que cada uno de nosotros comete, que es alejarnos de ti o alejarte de nosotros, Padre. Tomar este camino que buscando una solución fácil y rápida, no tomamos tu camino, Padre. Simplemente queremos buscar una esperanza en la que nosotros creemos que nos va a hacer bien, que va a ser la mejor para nosotros, Padre. Pero al final tú tienes misericordia de cada uno de nosotros, de cada uno de tus hijos, Padre, y nos recuerdas que el camino correcto y el único camino es tu palabra, el único camino eres tú, Señor. Ayúdanos a, a sentirnos gozosos, a estar en paz, Padre, a que esas preocupaciones, si es tu voluntad, desaparezcan rápido, Señor. Pero al final sabemos que eh, eres tú moldeando nuestro corazón, nuestro carácter, Padre, y te pedimos que nunca nos abandones, que sabemos y comprendemos que tus caminos serán difíciles, posiblemente más difíciles que el que no cree en ti, Señor, pero sabemos que esos caminos nos llevan a un lugar seguro, Señor, que es tu presencia, que es la eternidad contigo, Padre. Ayúdanos, asimismo, como eh, pudimos haber aprendido el día de hoy, Señor, que pongamos por obra, que no quede en conocimiento, que pongamos por obra y asimismo compartir tu palabra, Señor, a quien lo necesite. Ayúdanos a orar por quien necesita, por el hermano que necesite este tema de la confianza en ti, Señor, que sus preocupaciones pasen a segundo plano, que seas tú la prioridad en su vida, Señor, recordando que eres tú quien nos ha llamado a ser hijos y eres tú quien nos ha salvado y asimismo eres tú quien nos sostendrá y quien nos llevará por los caminos correctos, por el propósito divino que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por ser nuestro Padre, gracias por salvarnos y Señor, ayúdanos a ser agradecidos por cada una de las cosas que tú nos permites tener día a día y Padre, oramos.